voy a hablar sobre el capítulo 22 del libro de electricidad y magnetismo. Y bueno, este capítulo habla sobre los campos eléctricos. Ok, para definir lo que es un campo eléctrico tenemos la ecuación de R es igual a la fuerza en R sobre O. Ok, prácticamente lo que quiere decir esta ecuación es que un campo eléctrico, en este caso esta parte va a simbolizar lo que genera un campo eléctrico y va a ser la fuerza del campo entre la carga que hay en el mismo campo eléctrico. Y bueno, las unidades de un campo eléctrico son newtons. Como sabemos, una fuerza siempre se mide en newtons y la unidad de la carga es coulombs. Entonces tenemos que las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. Asimismo, de esta ecuación podemos obtener otra, la cual sería la fuerza será igual a la carga por el campo eléctrico. En este caso, pues estaríamos obteniendo la fuerza neta que tiene una carga en el campo eléctrico. Okay. Y para saber la magnitud de esta fuerza, entonces vamos a tener la fuerza va a ser igual a la magnitud de la carga por el campo eléctrico. Ahora, un principio que tenemos que recordar y que es muy importante que lo tomemos en cuenta es el principio de la superposición. El principio de la superposición se trata sobre qué hacemos cuando queremos conocer el campo eléctrico total que existe en un sistema. Entonces, para saber el campo eléctrico que se está generando en total, tenemos que el campo eléctrico total va a ser igual al campo eléctrico en 1 más el campo eléctrico en 2, y así posteriormente, donde tenemos el campo eléctrico en el número de n veces, y pues prácticamente eso sería el principio de superposición para poder determinar el campo eléctrico que se genere en un sistema total. Algo que también tenemos que considerar al momento de calcular un campo eléctrico es que dependiendo del lugar donde esté o cuáles sean sus coordenadas, el campo eléctrico va a ser diferente o va a generar un campo eléctrico diferente. Entonces prácticamente no va a ser lo mismo un campo eléctrico que tenga diferentes coordenadas en XY que pues otro. Y esas son entonces las líneas de campo eléctrico que se generan al momento de considerar una carga y un campo eléctrico. Otro punto súper importante es que si tenemos un campo eléctrico, este es el campo eléctrico, tenemos que considerar que si nuestra carga es positiva, su dirección va a ser justo hacia el campo eléctrico, mientras que si nuestra carga es negativa, entonces va a ser justo lo contrario, su dirección va a ser al contrario que el campo eléctrico. Y bueno, refiriéndonos al tipo de cargas y cómo es su dirección en los campos eléctricos, tenemos entonces que supongamos que esta carga es positiva y la de acá es negativa. Las líneas de campo eléctrico que se van a generar en cada una, siempre sin importar dónde estén colocadas, van a ser las siguientes. En el caso del campo de la carga positiva, sus líneas de campo eléctrico siempre van a ir apuntando hacia afuera,
no importa dónde se encuentre o qué lo esté afectando, siempre sus líneas de campo eléctrico van a estar yendo hacia afuera. Y bueno, tenemos que considerar que aquí estoy dibujando unas cuantas, pero pues estas líneas de campo eléctrico son infinitas. Y bueno, en el caso de la carga negativa, las líneas de campo eléctrico van a ir hacia adentro. Una vez más, sin importar dónde esté colocada la carga o qué esté afectando en ella. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo actuarían estas dos cargas si se llegasen a juntar. Si tenemos una carga positiva y una negativa, las líneas de campo eléctrico, como dije, la positiva van a ir hacia afuera. Y las del campo eléctrico van a ir hacia adentro. Y justo en este punto, como sabemos, una carga positiva y una negativa siempre se van a atraer, por lo tanto, ambas van a apuntar hacia el mismo lado tratando de acercarse. Otro ejemplo sería si tenemos dos cargas con el mismo signo. En este caso vamos a dibujar las positivas. Como sabemos, su campo eléctrico va a ir hacia afuera. Y al ser del mismo signo, obviamente se van a repeler. Entonces, sus líneas de campo eléctrico van a ser algo así. Obviamente sin juntarse en el centro porque se están repeliendo, entonces no se puede. Así quedaría el esquema de las líneas de campo eléctrico de dos cargas positivas. Y ahora, para determinar la magnitud de la fuerza en una carga puntual, vamos a tener una nueva fórmula, la cual va a ser F es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la magnitud del cambio de cargas entre la R cuadrada. Bueno, en esta fórmula tenemos F, que es la fuerza, tenemos 4pi epsilon 0, que es una constante, tenemos las dos cargas las cuales van a ser afectadas y tenemos la distancia que existe entre estas cargas. Ahora, para determinar un campo eléctrico en una figura o en una forma en la cual no sepamos bien cómo está distribuida la carga, no sepamos bien dónde hay más carga y dónde hay menos, tenemos que usar una nueva fórmula, la cual va a ser una derivada. Para esto vamos a considerar un cacho, un pedazo de toda esta carga y vamos a analizarla, para lo cual nos va a dar la fórmula de E es igual a K, la cual es la constante que ya conocemos, que es K igual a 8.99 por 10 a la 9, K por dq, la cual también va a ser no estamos considerando la carga total, sino un pedazo de esa carga entre el radio al cuadrado. Y esta fórmula nos va a ser muy útil para poder determinar los pequeños campos eléctricos de una superficie total o de una carga total, en la cual no tengamos ni idea de cómo está distribuida la carga ni cómo esté distribuido el campo eléctrico en ella. Otra fórmula importante que debemos conocer es la del flujo eléctrico, la cual es la siguiente.
lugar para determinar el flujo eléctrico que se encuentre en un determinado campo eléctrico. Por último, y la ley más importante, es la ley de Gauss. Y la fórmula es, para determinar un campo eléctrico, va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga entre el radio al cuadrado.